Buenas noches y bienvenidos a su clase del 5 de enero del 2026. Esta es su clase del semestre 2025-2026 T2. Esta es la primera clase del segundo parcial y esta clase le corresponde a la clase didáctica de la química. Para hacer un recuento de hasta dónde hemos avanzado, nosotros en el texto de didáctica general habíamos visto los conceptos principales de la didáctica. También habíamos revisado nosotros las 16 primeras páginas del capítulo 1 del texto de Medina, didáctica general. Y dentro de esas 16 páginas del capítulo 1 estaba justamente las aristas de la didáctica y su relación, ¿no? Con la parte tecnológica, con el arte, con las personas como tal, ¿no? Estaba también el concepto de elementos de la localidad y de la localidad, de lo local y de lo global. Y habíamos revisado también la interacción de la didáctica con otras disciplinas, ¿no? Y cuál era la relación que existía con la parte de didáctica cultural e indagadora. Dentro de las herramientas de la didáctica, habíamos tocado las redes, la construcción de redes. Y dentro de ese contexto habíamos trabajado con mapas conceptuales, con los grafos con restricciones y los grafos sin restricciones, con los mapas radiantes, y sobre eso habíamos tomado nosotros talleres y evaluaciones respectivas. Entonces, vamos a continuar ahora con el ecosistema del aula como tal. ¿Y cuál es la importancia de los sociogrupos? ¿Cómo nosotros podemos estructurar o lograr el ordenamiento en el aula a través justamente de los sociogrupos? Estamos, por si acaso, en la página 17 del libro de Didáctica General de Medina. Un momento. Mm, Ya, entonces vamos a entrar con esto.
Ya, entonces hacemos una pausa, ¿no? Con respecto al tema de la construcción de redes, grafos, y vamos a continuar con el material que nos ofrece el libro de didáctica general de Medina. Y vamos nosotros a analizar el día de hoy al ecosistema del aula, ¿no? Y hay una pregunta muy importante que nos plantea el texto. ¿Qué representa el sociogrupo del aula como un reto didáctico? Creo que ahí está mejor, ¿no? Seguimos en el capítulo 1 del texto y nos plantea la incógnita de qué podemos nosotros hacer para organizar el aula como un núcleo de desarrollo personal y colaborativo. Hay tres conceptos aquí importantísimos: sociogrupo, desarrollo personal y colaboración, y el aspecto colaborativo. Entonces, vamos a escuchar la percepción de ustedes, ¿no? Vamos a escuchar la percepción de ustedes como tal. ¿Qué entiende por sociogrupo Diego Galarza? Diego Galarza. Señores, persona que no responde, persona que yo voy a tener que anotar, porque no, esta clase es 100% online y no es Dígame, de que no responde. A ver, Diego Galarza, ¿qué entiende usted por sociogrupo? un grupo de personas de sociedad, Y en un aula, ¿qué significa eso? armar un grupo entre los compañeros, un grupo de trabajo. Armar un grupo de trabajo. ¿Cuál es la opinión Angie Urgilés? Gracias, don Diego. Angie Urgilés. Angie Urgilés. Dígame, Máster, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué entiende usted por sociogrupo? Sociogrupo. Hacer una charla grupal, dar opiniones. Una charla grupal. A ver, a Ginger Guamón desea participar. Buenas tardes, Mi. Bueno, yo creía que también podría ser grupos que pueden formar en entornos en las actividades, como habla dentro del aula, como los deportes, el arte, la música, para fomentar lo que es la colaboración y el trabajo en equipo. Es un buen punto el que usted ha tocado, ¿no? Un sociogrupo es posible que tenga planteado o se diseñen actividades dentro del aula que tengan que ver con la música, con el arte, con expresiones corporales. Jessica Metiga. Jessica Metiga, usted tiene levantada la mano, entiendo que desea participar. Sí, máster, sí, deseo participar. Ya, pues participe, le estamos dando la palabra. Sí me escucha, máster. Sí, sí, sí. Perfecto. El término sociogrupo quiere decir que, o sea, en mi manera de pensar, quiere decir que es asociarse con las personas que están a tus alrededores. O sea, si usted está hablando de en lo que es respecto a una institución dentro del aula, es asociarse con los estudiantes, formar un grupo en la cual puedes compartir ideas o cruzar ideas entre las personas que están en aquellos grupos. Mi manera de pensar. Ya, gracias, señorita Metiga. Jonathan Santos. Buenas noches, Master. ¿Cómo está? Feliz año. Gracias, igualmente. Para mí, un socio grupo es como un conjunto de personas que interactúan entre sí dentro de un mismo espacio social, compartiendo relaciones, normas, roles, valores y formas de comunicación.
Muchas gracias, señor Jonathan Santos. Pueden bajar, ¿no? Ya. Voy a mostrar una información de la McGraw-Hill de lo que define como formación de grupos en el aula. Entonces, la McGraw-Hill expone que el trabajo en grupo se puede constituir en un método en donde todos trabajan en una tarea. Y esto también conceptualmente se lo puede denominar como grupos colaborativos. Entonces, los grupos colaborativos normalmente tienen que enfrentar actividades y tienen que establecer una meta como tal. Eso dentro del contexto del aprendizaje, ¿no? Y se desarrollan justamente las actividades de manera progresiva para lograr una mayor efectividad en el trabajo dentro del aula. ¿Cuáles son las características del grupo? Veamos. Entonces se recomienda que para que exista una mayor integración dentro del cumplimiento de las tareas, se formen grupos de 4 estudiantes y se recomienda que no pasen de 5 estudiantes. Alguien de repente puede esto objetar y puede decir, pero en realidad no hay una recomendación que limite. Pero lo que sí sabemos es que cuando hacemos grupos más extensos, la probabilidad de que se distraigan es mucho mayor. Entonces, la recomendación es que los grupos estén formados entre 4 o 5 personas, no más allá de eso. Es necesario que estos grupos también tengan un sistema de evaluación. Y esa evaluación debe de estar programada y proyectada en su planificación. Estamos hablando de la planificación de la asignatura, no de la materia. Podemos trabajar nosotros permanentemente con estos sistemas de formación de grupos o grupos de tipo de sociodrama, ¿no? Y los grupos van a convertirse como en una representación de toda la clase. Aquí hay un punto bastante importante, las dificultades del aprendizaje, porque muchas veces se puede pensar que no todos los estudiantes tienen la misma receptividad del conocimiento. Y entonces atribuimos este factor a las dificultades que se puedan dar durante el desarrollo de la clase. Otro factor muy importante y que incide también es los niveles de edad de los participantes. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que se armen grupos heterogéneos. Grupos en los cuales un estudiante coopera con otro estudiante. Sí es necesario establecer, por ejemplo, los niveles de edad. Sí es necesario. Recuerde que nosotros hemos estado hablando durante toda la primera parte del semestre sobre situaciones de tipo cultural. Y eso también tiene una influencia importante
con respecto a estos sociogrupos. Entonces, otra de las recomendaciones es la distribución de los estudiantes y que siempre el maestro considere características como, por ejemplo, quién ejerce liderazgo, quién colabora, quién no colabora, y tratar de buscar el equilibrio entre ese grupo de estudiantes, ¿no? Este tipo de técnicas son muy usados cuando el maestro detecta que hay dificultades que se reflejan luego en el rendimiento escolar. De hecho, yo de esto debo de compartir la experiencia de la clase, de la otra clase que se me asignó, que es la clase de física-química, ¿no? Entonces, habiéndose detectado dos situaciones. Número uno, la complejidad de los conceptos frente al entendimiento de los miembros de la clase. Entonces, toca analizar quiénes son aquellos que pueden colaborar a los estudiantes que tienen un menor rendimiento. Y entonces se pueden armar estos grupos de manera equilibrada. Aquí hay otro concepto, ¿no? Que les voy a pedir que ustedes investiguen. Y se llama el sistema de aprendizaje por pares. Entonces, en este sistema de aprendizaje por pares, siempre se coloca estudiantes que tengan un más alto rendimiento con los estudiantes que tengan un menor rendimiento. Aquí en la teoría de McGraw-Hill habla de la formación de columnas para la creación de los equipos. Eso es otra forma de crear los grupos de trabajo, ¿no? En el cual elegimos a un alumno de cada extremo y a dos de columna central. Cuando habla de alumnos de cada extremo y alumnos de columna central, este es un ordenamiento aleatorio. Yo les hablaba hace un momento del ordenamiento de los estudiantes en grupo, pero en base al rendimiento. Pero cuando usted recién por primera vez vea la clase, es posible que usted cree estos equipos de trabajo en función de cómo estén ellos sentados. También es posible crear estos grupos de trabajo de acuerdo al género, de acuerdo a la etnia, de acuerdo a la religión. Aunque hay un detalle muy importante. Hoy en día se maneja mucho el término o el concepto de igualdad y evitar a toda costa discrimen, ¿no? Entonces, el fin último de la formación de los grupos de trabajo es lograr el aprendizaje cooperativo y que los estudiantes aprendan de sus propios compañeros. Aquí insertamos otro concepto importante, que son los tipos de aprendizaje. El texto de Medina nos ha llevado a tocar el tema de la formación de los sociogrupos y la importancia del sociogrupo. Hemos revisado cuáles son las recomendaciones para la formación de los sociogrupos. Pero en este contexto encontramos el concepto de trabajo colaborativo o de aprendizaje colaborativo. Entonces, para hablar del aprendizaje colaborativo, es necesario ver primero los 13 tipos de aprendizaje que existen. Y dentro de ellos está el aprendizaje colaborativo.
Entonces, ¿qué es aprender? ¿Qué es aprender? Pregunto a Kevin Borbor. ¿Cómo definirías el término aprender? Kevin Borbor. Bueno, yo voy a empezar, señores, a anotar a aquellos que dejan abandonada la conexión. Buenas noches, maestro. A ver, ¿qué es entonces, Kevin Estoy. Borbor, aprender? ¿Qué defino por Ya, te escuchamos, joven Kevin. aprender? ¿Qué es Eh, aprender? es, es este, es algo que es un proceso ya, es de un proceso de adquirir conocimientos. Ya, gracias. Algo, ¿me Ya, escucha? Alexi Romero alzó la mano. Buenas noches, máster. Es adquirir conocimientos y desarrollarlos también. Ya, gracias, María Fernanda Castañeda. Buenas noches, Mi. Buenas noches. Usted preguntó qué es aprender. No, Ese no, es un proceso del cual cada persona adquiere conocimiento, habilidades, actitudes y valores ahí. a través de cada estudio, cada experiencia que tiene cada persona. Ya, a ese concepto que ustedes han dado, claro, es adquirir nuevos conocimientos. Vamos a añadirle el término de habilidades, porque yo puedo modificar o mejorar los conocimientos que ya tenemos a través de la educación y a través de la experiencia práctica. Entonces, el aprendizaje es necesario para el desarrollo personal de cada individuo y es lo que se le llama una herramienta importantísima para poder adaptarse a lo que existe en el mundo. Y cuando hablamos de lo que existe en el mundo, eso implica el uso de la tecnología, eso implica la adaptación sociocultural, eso implica la adaptación global y eso implica también el desarrollo de habilidades. Entonces, hay o existen 13 tipos de aprendizaje. Entonces, vamos a revisar los 13 tipos de aprendizaje. Ya. Por favor, ayúdenos a leer el primer aprendizaje, Andrés Merchán. Andrés Merchán, Sí, máster, buenas noches, aquí estoy presente. por Bueno, favor, lea el primer tipo de aprendizaje. aprendizaje asociativo. Es un tipo de aprendizaje que se caracteriza por la asociación de determinados estímulos externos o sucesos con una idea o un comportamiento. Esta forma de aprender es conocida por ser una de las más completas y profundas, al tiempo que logra conseguir los mejores resultados. Ya, hasta ahí, gracias. El aprendizaje asociativo. ¿Qué se viene a la mente como ejemplo de aprendizaje asociativo? Pregunto a Jofre Magallanes. Jofre Magallanes, Hola, maestra, buenas noches. buenas noches. ¿Qué ejemplo se le viene a la mente cuando hemos definido el aprendizaje asociativo como una Eh, asociación de estímulos externos o sucesos mm, con una idea, con respecto a una idea? ¿Cómo es que cuando uno mejora sus conocimientos, aprender ya algo más, de una forma más detallada? No, no. Incorrecto eso. Dayana Holguín, ¿cómo aprendemos de manera asociativa?
Puede ser cuando los alumnos ya reconocen que cuando suena el timbre, por ejemplo, significaría que es el término de la clase, la hora de salida o el recreo. O sea, asocia el timbre con con uno de esos momentos. Muy buena descripción. Cuando estamos pequeños, cuando estamos pequeños y vamos por primera vez a la escuela, ¿qué nos enseña en el sistema? Toca el timbre para el recreo o toca el timbre para el cambio de hora. Eso es aprendizaje asociativo. Hoy en día se habla, veamos un ejemplo cotidiano. En la conducción yo tengo los colores del semáforo. Y entonces, ¿qué nos enseñan del color del semáforo, por ejemplo? Le pregunto a Patricio Riquero. Patricio Riquero, Sí, mis buenas noches, disculpe. Ya, sobre el semáforo sería, por ejemplo, claro, como las luminarias, pues, ¿no? La roja es para que pare, ¿cómo que se llaman los autos, los buses, el transporte y pueda cruzar la gente. Y cuando eso. está en verde, Ese es un típico ejemplo de aprendizaje asociativo. Veo el semáforo y para mí la luz roja significa que el conductor se detiene y el transeúnte puede cruzar. A eso se le llama estímulo externo. Eso es un estímulo externo. Otro estímulo externo, por ejemplo, pudiera ser en la cocina de nuestras casas. Se ha prendido la estufa de la cocina y yo sé que no puedo poner ahí mis manos porque me quemo. Hay que el calor respectivo. Entonces, eso es asociar los estímulos externos con los sucesos. En el caso del semáforo, el suceso es que yo pueda cruzar la calle con la luz roja y con la luz verde no. Y en el caso de la estufa prendida, el suceso es que si yo pongo mi mano sobre la llama caliente, sobre la estufa caliente, eso me va a generar una quemadura. Entonces, toda nuestra vida está ligada al aprendizaje asociativo. Toda nuestra vida. Un bebé sabe que llorando puede lograr que su mamá se acerque a darle su alimento. Eso es asociar un comportamiento con respecto a un suceso. Nicole Holguín, un ejemplo más de aprendizaje asociativo. Nicole Holguín. Nicole Holguín. Vean, señores, yo voy a empezar a anotar a las personas que dejan abandonada la conexión. Nicole Holguín no responde. Keila Tigreros, Sí, mis buenas noches. buenas noches. Un ejemplo de aprendizaje asociativo. Podría ser poner música para la calma. Poner música. A ver, explique eso. Ya, porque bueno, en este caso un profesor puede poner una música suave cada vez que se inicia una actividad de lectura y ya con el tiempo ya eso se escuchan pequeñas melodías en el aula y hace que el alumno baje un tono, o sea, su tono de voz y se pueda concentrar. No es precisamente un tipo de aprendizaje asociativo
porque no estamos analizando un efecto como tal. Y el tema de la música muchas veces puede darse de manera subjetiva. Alguien puede escuchar música, pero no necesariamente le llama a la calma. Puede ser que escuche música y quiera bailar o quiera saltar. Aquí estamos hablando de aprendizaje asociativo. Voy a asociar estímulos externos o sucesos dentro de un comportamiento. Mis buenas noches, disculpa que no me encendía el micrófono. Podría ser, soy Holguín, Nicole Holguín. Podría ser No me di cuenta. cuando un perro sabe que va a comer, le suenan las croquetas en la bandeja y él va a comer. Correcto, eso es aprendizaje asociativo. El perro escucha que su bandejita suena, él ya sabe que le van a dar comida. Eso sí es correcto. Pero ya esos ejemplos son para explicar el concepto de aprendizaje asociativo. Vamos ahora a dar ejemplos en la clase. ¿Cómo desarrollo aprendizaje asociativo en un aula? A ver, preguntémosle a Margarita Roque. Máster, En el aula, ¿cómo puedo desarrollar el aprendizaje asociativo? eh, reuniendo a todos a los alumnos. A ver, no. A ver, señorita Margarita Roque, lea nuevamente, ¿qué es el aprendizaje asociativo? Es un tipo de aprendizaje que se caracteriza por la asociación de determinados estímulos externos o sucesos con una idea o un comportamiento. Esta forma de aprender es conocida por ser una de las más competentes y profundas al tiempo que logra conseguir los mejores resultados. Ya, usted ha recordado el concepto. Le vuelvo a preguntar a usted, ¿cómo dentro de una clase puedo desarrollar, con qué ejemplo puedo citar que aplique aprendizaje asociativo en una clase? Si aquí hablan es de estímulos externos asociados a un comportamiento. La escuchamos, señorita Roque. En, en, en el aula sería eh, como un como los alumnos aprenden las tablas de multiplicar cantando, dándole un impacto emocional. Habla de emoción, le pregunto, señorita Roque, el concepto de aprendizaje asociativo. No. No, entonces no es correcto lo que está usted mencionando. A ver, Emily Rodríguez, un ejemplo en clase de aprendizaje asociativo. Emily Rodríguez. Emily Rodríguez. Aquí estoy, Miss. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me puede repetir la pregunta? Disculpe. El aprendizaje asociativo. Deme un ejemplo de aprendizaje asociativo en el aula. Mm, Ya hemos estado citando ejemplos, no están prestando atención. Un ejemplo sería relacionar lo nuevo con lo conocido, o sea, cuando el docente explica un tema nuevo y usa ejemplos cotidianos de la vida diaria. Deme un caso. Eso quiero que me dé un ejemplo.
Mm, ah, Angie Urgilés, alza la mano. A ver, la escucho, señorita Angie. Máster, como en antes se decía, si estamos hablando de un aula de clase, ya sea en una escuela, en un colegio, los niños, los adolescentes entienden que cada que suena el timbre es cambio de horario, cambio de turno del docente, igual a la salida, un recreo. Ya, pero aquí ese ejemplo lo habíamos citado. Veamos algo más concreto dentro del aula. Jessica Metiga. A su vez, la participación en clase. Saben los niños que cuando los felicitan, los motivan. Ahí mejoró, señorita Urgilés, su ejemplo. Si yo veo que mi tarea es correcta, le pongo la cara feliz. Eso es un ejemplo concreto. Si yo hago bien algo, tengo cara feliz o tengo estrella. Si hay algo malo, cara triste. Máster, entonces podemos asociar tareas hechas con buenas calificaciones, o sea, el estudiante se esfuerza por tener un mejor resultado. Sí, eso sí es posible, citar como aprendizaje asociativo. Ruth Figueroa. Máster, ¿qué iba a Buenas decir? noches. A ver, Ruth Figueroa. Buenas noches, Máster. También se puede utilizar como ejemplo la frase que los docentes a veces utilizan, la de saquen una hoja para que los estudiantes asocien y se preparen con que van a tener una evaluación. Así es, está muy bien ese ejemplo. En la frase saque una hoja, en la mente del estudiante se asocia que lo van a evaluar. Está bien. Eso es aprendizaje asociativo. Eso es aprendizaje asociativo. El, el aprender, por ejemplo, inglés. ¿Qué hacen? Me muestran la palabra en una cartilla y en otra cartilla muestran el significado. Por ejemplo, quiere enseñar la palabra family, le muestra la familia y le muestra la palabra. Y usted aprende otro idioma a través de imágenes. Y eso es aprendizaje asociativo. Quien está aprendiendo dice, ah, eso es family. Entonces yo puedo aprender idiomas con imágenes. Por favor, ¿está claro el ejemplo del tipo de aprendizaje asociativo? Sí, máster. Hay una tarea. Ustedes van a tener que hacer ejemplos. Viene el aprendizaje no asociativo. Por favor, lea el aprendizaje no asociativo y ayúdenos con la lectura de ese concepto. Abigail Mosquera. Abigail Mosquera. Abigail Mosquera. Ha dejado abandonada la conexión. Yamile Rodríguez. Buenas tardes, licenciada. Aprendizaje no asociativo. El aprendizaje no asociativo se produce cuando nuestra respuesta varía. Varía ante un estímulo que se repite en el tiempo o es continuo, ya sea porque acabamos acostumbrándonos a él o porque terminamos por interiorizarlo. Con él varía nuestra sensibilidad según el momento en el que se produzca. Aquí nos habla de la generación de una respuesta ante un estímulo. Pero acabamos acostumbrándonos a él o terminamos por interiorizarlo.
Nosotros aquí podemos pensar dentro del aula, por ejemplo, a la entrega de tareas. Desde muy pequeños nos dicen, usted va a la escuela y usted debe de entregar su tarea cuando se la pida a la profesora. Ese es un estímulo que se repite todo el tiempo, hasta cuando estamos ya adultos, ¿no? No importa qué edad tenga, si está haciendo un curso, una capacitación, sabe que la entrega de tareas es un requerimiento. Y finalmente acabamos acostumbrándonos a ese requerimiento y lo asumimos como parte de un estudio o de una clase, ¿no? Entonces a esto se le llama un aprendizaje no asociativo. Hay una diferencia importante entre el aprendizaje asociativo y no asociativo. En el aprendizaje asociativo, yo establezco estímulos externos. Yo establezco un estímulo externo y lo asocio con una idea o un comportamiento. El aprendizaje no asociativo tiene que ver con una respuesta que puede variar ante el estímulo. Un ejemplo de la variación de la presentación de la tarea. Algunos no la presentan sencillamente. El maestro solicita la tarea, pero no todos la entregaron. Ahí hay una variación de respuesta. El estímulo se va a repetir todo el tiempo mientras yo estudie. El maestro todo el tiempo va a pedir la entrega de la tarea, pero la respuesta puede variar. Puede que el estudiante la entregue, como puede que no la entregue. Y el estudiante termina acostumbrándose a la idea de que la tarea, cuando el maestro la solicita, puede ser entregada como puede que no. Entonces, ese es un aprendizaje no asociativo. Otro aprendizaje no asociativo. Por ejemplo, puede ser la visita al médico. Puede haber una respuesta que varíe ante la idea de visitar al médico. Para algunos puede que la visita al médico sea un tema espantoso y piensen o lo asocien con malas noticias. Para otros, la respuesta de la visita al médico se convierte en una especie de esperanza para saber por qué está enfermo. Pero lo que está claro es que el médico le va a informar sobre su estado de salud. Veamos un ejemplo de aprendizaje no asociativo en clases. Le preguntamos a que nos ayude. A ver, Ginger Guadamo que está alzando la mano. Podría ser un ejemplo cuando el ambiente en el curso, o bueno, la parte externa, están haciendo mucho ruido. Hay estudiantes Claro, que se pueden concentrar y hay estudiantes que no se pueden concentrar. así es. Ese es un aprendizaje no asociativo. La respuesta va a variar frente a un estímulo que se repite en el tiempo. Keila Tigreros.
También podría ser cuando un ventilador hace ruido o el tic-tac del reloj. El tic-tac del reloj también. Jessica Metiga tiene también un... Puede ser también, máster, con respecto en el aula de clase. Al principio los estudiantes, pongámosle un estudiante, tenga un mal comportamiento. Le llama la atención al docente, en la primera vez va a tener un pequeño problema en sentido del temor a que el docente le diga a su papá y le dé un castigo a la mamá. Pero cuando, o sea, y el docente no lo comunica al papá, y el niño, como no me llaman la atención, sigo haciéndolo, y se hace como una costumbre, o sea, como dice el aprendizaje no asociativo, o sea, como que ya el niño se acostumbra a decir, no, al docente no le dice nada, y sigo haciendo lo que quiero. O puede que el niño sí haga caso, ¿no? Exactamente, o también puede ser que el niño haga caso a la llamada de atención del docente y quede quieto. Pues, Así es. como lo Entonces, dijo usted. ese es un aprendizaje no asociativo. Ese es un ejemplo, las llamadas de atención por un comportamiento determinado. Veamos el tercer tipo de aprendizaje, el aprendizaje cooperativo. Este es el tipo de aprendizaje que está asociado a la formación de sociogrupos. Entonces, Luis Pérez, por favor, ayúdenos leyendo el aprendizaje cooperativo. Sí, aprendizaje cooperativo. El aprendizaje en grupo es aquel que se hace, perdón que no veo, y ahora sí. El aprendizaje en grupo es al que se hace referencia en el ámbito educativo. Hablamos de esos aprendizajes que no hace solo el estudiante, sino junto al resto de sus compañeros. En estas dinámicas, el docente es el encargado de restablecer los equipos de trabajo, asignar roles y funciones de cada alumno, además de guiarlos en el proceso. Ujú. Entonces, sobre esto hemos iniciado la clase conversando. Y el texto de Medina hace alusión a la formación de los sociogrupos y de los roles de los sociogrupos. Y esto es conducente al aprendizaje cooperativo. Entonces, el aprendizaje cooperativo está asociado a las dinámicas. Y el maestro es el encargado, o el docente es el encargado de establecer los grupos de trabajo. En horas tempranas establecimos que hay cierto tipo de estructuras recomendables de formaciones de 4 a 5 estudiantes, ¿no? El docente le asigna los roles y las funciones a cada estudiante y se menciona que puedo armar grupos heterogéneos en función de la raza, en función de la etnia, en función de la religión. Puedo armar grupos en función inclusive del rendimiento en clase. Y había quedado como tarea averiguar qué es el aprendizaje por pares. Esa es una técnica muy importante, compartida la experiencia personal, ¿no? Yo aplico esa técnica de aprendizaje por pares en clase de física química, debido a la complejidad de conceptos. Y ubico estudiantes de mayor rendimiento junto a los de menor rendimiento. Pero esto está dentro de lo que se cataloga como aprendizaje cooperativo. Se le asigna un rol, una función a cada alumno y se los guía durante el proceso. Hay una diferencia importante. Una cosa es cooperativo y otra cosa es colaborativo. Son dos tipos de aprendizaje. Puede que algunos piensen que los términos son similares, pero el concepto es diferente. El aprendizaje cooperativo es el aprendizaje en grupo, mientras que el aprendizaje colaborativo tiene que ver con el modo de construcción y funcionamiento de los trabajos, de los grupos de trabajo. Entonces, en el colaborativo, el docente propone el tema o plantea
problema. Y los estudiantes deciden ellos cómo van a plantear las soluciones. En el cooperativo, el docente establece el grupo de trabajo, asigna las funciones de cada alumno y los guía. De una manera mucho más sencilla y más comprensiva sería que el aprendizaje colaborativo tiene un grado de libertad para que los estudiantes decidan cómo van a abordar el tema o cómo van a resolver el problema planteado por el docente. En el cooperativo se asignan roles, mientras que en el colaborativo, los estudiantes eligen cómo abordar la problemática. Vamos a confirmar que este concepto ha sido aclarado con Yamile Rodríguez. Yamile Rodríguez. Yamile Rodríguez. Sí, dígame más. Ya. ¿Cuál es la diferencia del aprendizaje colaborativo con el aprendizaje cooperativo? En el cooperativo es que el docente da los roles para cada estudiante del grupo. Y en el colaborativo, los estudiantes tienen la libertad de escoger cada quien hace, o sea, por partes así del tema. Sí, pero recuerda que finalmente, tanto en el cooperativo como en el colaborativo, el docente propone el tema o plantea el problema. En el colaborativo existe un nivel de participación más libre. En el cooperativo ya hay un rol definido para cada estudiante del equipo de trabajo. Máster, disculpe que le interrumpa. Entonces, como un ejemplo, como hacer un proyecto y se divide el investigador, el redactor y el expositor. Claro, entonces eso sería cooperativo. Yo hago el proyecto y, por ejemplo, digo, el grupo está conformado por Ginger Guadamó, Jofre Magallanes y Abigail Mosquera. Entonces, yo le asigno el rol. Ginger Guadamó va a investigar, por ejemplo, los casos de estudio de un caso de estudio de eh, contaminación atmosférica por la presencia de los buses, por ejemplo. En el caso de Jofre Magallanes, él va a averiguar la contaminación debido a la quema de combustibles en fábrica. Y Abigail Mosquera va a investigar contaminación atmosférica por uso de aerosoles en casa. El tema global es contaminación atmosférica, pero cada quien tiene asignado un rol o tiene asignada una tarea. Y ellos tienen que responder a esa asignación. A eso le llama el aprendizaje cooperativo. En el colaborativo no. Yo puedo proponer el tema. Señores, ustedes investiguen el tema de contaminación atmosférica. Pero Ginger, Jofre, Abigail y Patricio, por ejemplo, ellos se organizarán y ellos atacarán o abordarán el tema.
El señor Dugar Sánchez recién entra a la clase. Señor Dugar Sánchez, ¿usted me está escuchando? Señor Dugar Sánchez, ¿usted está escuchando? Ya, nosotros estamos exactamente por cerrar la clase. No voy a colocarle yo asistencia porque usted está entrando los últimos 15 minutos. Señor Dugar Sánchez, ¿me está escuchando? Bueno, estamos a 15 minutos de cerrar y ya establecimos en las políticas del curso que los últimos 15 minutos la persona no se le considera la asistencia. Bien, entonces yo solo le he dejado entrar al señor Dugar Sánchez porque vamos a dejar tarea y él tiene que escuchar de cualquier forma. Pero que quede claro que no se le va a considerar, porque el reloj está marcando 7:41. Ya vamos a cerrar la clase. Bien, entonces va a quedar una tarea importante. El día de hoy hemos visto, el día de hoy hemos visto de los 13 aprendizajes, hemos visto aprendizaje asociativo. Hemos visto el aprendizaje no asociativo, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje colaborativo. Vamos a dejar pendiente el aprendizaje emocional, experiencial, implícito, explícito, memorístico, observacional, el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje receptivo y el aprendizaje significativo. Entonces, de los 4 primeros aprendizajes, va a quedar una tarea. Y yo requiero que ustedes, de cada tipo de aprendizaje, desarrollen explicado 4 ejemplos. 4 ejemplos del aprendizaje asociativo. 4 ejemplos del aprendizaje no asociativo. 4 del aprendizaje cooperativo y 4 ejemplos de aprendizaje colaborativo. Además, van a ampliar el concepto y van a ampliar y van a hacerlo a través de una investigación en la cual identifiquen los elementos o las características del aprendizaje asociativo, no asociativo, cooperativo y colaborativo. Entonces, la siguiente clase tendremos un taller. Un taller en el cual ustedes van a exponer y a presentar las características y los elementos de estos 4 tipos de aprendizaje. Obviamente con los ejemplos. Eso vamos a desarrollarlo como taller. No es necesario que usted haga diapositiva, porque simplemente yo iré tomando por persona la investigación. Dayana, ¿alguien tiene alzada la mano? Mi es una pregunta, ¿no? Aparte de lo que ahorita explicó que hay que hacer, igualmente quedaba el de investigar también lo del sistema de aprendizaje por pares o ya no ese. Sí, también, esa es otra. Pero el taller que vamos a tener la siguiente clase, que es el día viernes, es que ustedes tienen que exponer en la cámara cuáles son las condiciones o los elementos
de estos aprendizajes que hemos revisado el día de hoy. El aprendizaje asociativo, no asociativo, el colaborativo y el cooperativo. Tienen que explicar los elementos o las características. De eso se va a tratar la siguiente clase. Se va a hacer un taller. Y en ese taller también tendrán que citar los ejemplos. No me van a venir todos que el semáforo lo hicimos acá en clase. Usted tiene que conseguir otros ejemplos. El del perro que le suena el plato, tampoco. Esos ejemplos ya los hemos tocado acá en clase. Yo no sé si Dugar Sánchez me está escuchando, pero el señor Dugar ha entrado al final de la clase, no va a tener asistencia. Lo he dejado entrar solo para que usted se informe de lo que debe de presentar el siguiente viernes. Nada más, porque tendremos un taller, el cual será calificado. Bien, por favor, enciendan la cámara para tomar la asistencia. Ya, ahí están conectadas las siguientes personas. Ángel Giles, Dayana Holguín, Dugar Sánchez ha entrado en los últimos 15 minutos y eso de acuerdo a las políticas de clase no se contabiliza como asistencia. Ruth Figueroa, Diego Galarza, Ginger Guadamú, Jessica Metiga, Jofre Magallanes, Jonathan Santos, Kevin Borbor, Luis Pérez, Margarita Roque, María Fernanda Castañeda, Andrés Merchán, Abigail Mosquera, Nicole Holguín, Patricio Riquero, Emily Rodríguez, Yamile Rodríguez, Keila Tigrero y Yarexi Romero. A hacer la toma del curso. Yo voy a dejarles colgado en el campus virtual el link de la página de los tipos de aprendizaje para que usted con eso se guíe, ¿no? Y se recuerde. Ya, 5 de enero. Bien. Bien, dejamos hasta aquí la clase. Muchísimas gracias, señores. Nos vemos el día viernes. Por favor, todos tener su material para el taller. Muchas gracias. Tengan buenas noches. Se cierra la Buenas grabación. noches.